Hola amigos, soy Rubén Casabian, pastor de la iglesia Jesús 100% Vida aquí en la República Argentina. Y la Biblia dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Por eso yo quiero pedirte en esta hora tu atención durante unos minutos para que puedas recibir palabra de parte de Dios para tu vida y que te sea de gran bendición. ¿Lo miramos juntos? Acompáñeme con su Biblia en el libro de Mateo capítulo 1 y voy a leer de versículo 18 al 25, el pasaje que está relacionado justamente a este tema de la Navidad. Mateo capítulo 1, voy a leer a partir del versículo 18. Dice así la Biblia, preste mucha atención. El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, decidió romper el secreto del compromiso. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Este es un episodio maravilloso que nos habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que en días más vamos a estar celebrando, el 24 a la noche, vamos a estar celebrando el hecho de la Navidad. Déjenme hacer una pregunta: ¿cuántos conocen el significado de su propio nombre? Levánteme la mano. Algunos sí. La mayoría no tiene idea, ¿verdad?, de cuál es el significado de su propio nombre. Bueno, yo sí, yo tengo el significado y sé el significado, por ejemplo, de los nombres de toda mi familia. Empezando por el mío, Rubén. Rubén viene del hebreo y está compuesto por dos palabras. Ru, por un lado, que significa miren, y Ben, que significa hijo. Por lo tanto, mi nombre significa miren este hijo, o he aquí un hijo. Ese es el significado de mi nombre. Araceli, por ejemplo, Araceli viene del latín y también son dos palabras. Ara, por un lado, que significa altar, y Caeli, que significa cielo. Por lo tanto, mira el nombre de mi esposa, Araceli, altar del cielo. Qué bueno, ¿no? Sé elegir, ¿no? Después Dayana significa luz divina. Brenda, la que lleva la antorcha. Cristiano. Bueno, los nombres. Ahora, ¿cómo se eligen hoy los nombres cuando le vamos a poner a alguno de los chicos? Generalmente, o en varias oportunidades, yo he visto que le ponen el nombre de los, como un tributo a los abuelos, ¿no? El nombre del abuelo, el nombre de la abuela. O en otras ocasiones el nombre de los padres, ¿no? Si el papá es Pablo, al hijo le ponen Pablo también. A veces se hace como un tributo a los padres. O el nombre de algún amigo importante, un amigo que marcó la vida familiar, que realmente de mucho peso en las relaciones. O por lo general también se busca alguna lista de nombres, ¿no? Y en esa lista de nombres lo que yo siempre veo es que se busca algún nombre original, algún nombre medio raro, que no esté muy trillado, que no sea muy común. Por ejemplo, yo conozco Pancracio, Segismundo. Conozco una persona, Segismundo, que creo que cuando cumplió los 18 años le hizo unos juicios a los padres por el nombre que le pusieron.
O alguno que es un poco más espiritual le pone, no, yo le voy a poner un nombre bíblico, Sofonías. Imagínate, portate bien, Sofo. Pero hay de todo esto. No era así en la antigüedad. Cuando uno va a la Biblia y a aquellos tiempos, era totalmente diferente. El nombre de una persona era cómo mejor se describía a esa persona. O, por ejemplo, revelaba el carácter o la identidad de la persona. Describía quién era esa persona, para qué había sido llamada esa persona. Por ejemplo, Abraham es padre de multitudes. De hecho lo fue. Sara, madre de naciones. Jacob, suplantador. Y si usted sabe la historia, obviamente sabe que Jacob suplantó a su hermano. Es decir, el nombre revelaba lo que se esperaba a veces también de esa persona. O el nombre estaba relacionado a alguna experiencia marcante en la vida de la persona. Moisés. Moisés, ¿qué significa? Sacado de las aguas. Y si usted va a la historia, la hija del faraón fue quien lo rescató de las aguas, lo sacó de las aguas, por eso el nombre Moisés. O Israel, el que lucha con Dios. Y si usted va a la historia bíblica, se va a dar cuenta que el quien luchó con Dios era Israel, ¿verdad? Entonces, los nombres tenían mucho significado en cuanto al carácter, en cuanto a la misión. Bueno, en Navidad, en la celebración de Navidad de esta fecha, los nombres designados o asignados al Señor revelan su identidad, su carácter o la misión que Él cumplía aquí en la tierra. Usted va a ver que yo solamente seleccioné 4 de estos nombres de nuestro Señor relacionados a la Navidad. Primer nombre, Emmanuel. Lo hemos leído. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Ese bebé es Dios con nosotros. Imagínense, qué tremendo. Dios podría haber enviado al arcángel Gabriel o al arcángel Miguel para cumplir el plan de salvación de la humanidad, pero Él mismo tomó la decisión de encarnarse, tomar forma humana, nació como hombre, aunque nunca dejó de ser Dios. Ese bebé que nació en el pesebre es Dios con nosotros. Y en aquel tiempo los griegos no lo podían entender. Los griegos decían, esto es imposible. ¿Cómo un Dios puro, un Dios santo, un Dios perfecto se podía mezclar con la humanidad tan impura? Era imposible para ellos pensar de que esto podía acontecer. Para los judíos era un tremendo tropiezo pensar en Dios con nosotros, porque ellos esperaban un Mesías político que los liberara de la esclavitud que estaban sufriendo de los romanos, no un niño humilde que naciera en un pesebre. Entonces era un escándalo, un tropiezo para el pueblo judío. Pero por amor, solamente por amor, Dios mismo dejó su trono, dejó su gloria, dejó su honra. Era el creador de todo, el sustentador de todo, pero se humilló y tomó forma de hombre. Emmanuel, Dios con nosotros, el mismo Dios con nosotros. Y uno se pregunta, ¿y para qué? ¿Sabe para qué? Para que entendamos que todos tenemos acceso a Dios, que Dios no es exclusivo para algunos. Es para el rico y es para el pobre, es para el blanco, para el amarillo, para el negro, es para el hombre, es para la mujer, es para el sabio, es para el ignorante, para los grandes, para los chicos, es para todos. Todos tenemos acceso. Es Dios mismo revelándose en forma humana para que todos tengamos acceso a Él. Pero también para que todos podamos sentirlo cerca. ¿Sabe? Había un concepto antes de que Dios estaba sentado allí en su trono, había echado a andar el mundo y que el mundo se la arregle. Pero no es la realidad. Fíjese, Emmanuel significa que Dios tomó forma de hombre, es decir, Él vino y nació aquí como un bebé. Tremenda experiencia. ¿Para qué? Para que podamos sentirlo cerca. No es un Dios lejano, es un Dios que se involucra en tu vida.
Es un Dios que se involucra en tu historia. Es alguien que está presente y tenés totalmente acceso a la misma presencia de Dios. Navidad, mi querido. Navidad, mi querida, no es algo que simplemente celebramos, levantamos la copa. Estamos diciendo en Navidad que Dios está con nosotros. El segundo nombre que yo encuentro aquí es Jesús. Lo hemos leído también. ¿Y qué significa Jesús? El Señor es salvación. Si usted prestó atención en el versículo, dice: le pondrá su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Déjeme ser franco. En esta Navidad tenemos que ser libres de todo tipo de pecado. Yo sé que el tema de pecado asusta, que ya no tiene, es decir, no tiene popularidad, uno quiere escuchar otro tipo de cosas, pero tenemos que hablar con la verdad y tenemos que decir las cosas como son. El pecado nos destruye. El pecado nos arruina. El pecado, mire, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y el pecado deteriora la imagen de Dios en nuestra vida. El pecado destruye a la persona, destruye a la familia, destruye la sociedad. Es como un veneno con sabor dulce. Esto es tremendo. Produce una sensación de libertad. Es decir, yo hago lo que quiero y pareciera que estuviéramos volando en plena libertad. Pero no estamos volando, estamos cayendo y el piso es muy duro. El pecado, mi querido, es como una carnada irresistible, pero que esconde un anzuelo muy filoso que nos atrapa y que nos puede lastimar. El pecado produce insatisfacción, el pecado produce angustia, esclavitud, produce culpa. Por eso Jesús nació, porque dice: Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo nos libramos de la mochila de las cosas que hacemos mal? ¿Cómo nos libramos de la mochila y permíteme usar la palabra, del pecado, que es errarle al blanco, que es hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios? ¿Cómo nos libramos de eso? ¿Cómo podemos aprovechar para que esta Navidad, este Jesús que nació, realmente impacte de tal manera mi vida que me libere de todo tipo de pecado? ¿Sabe? Ya había intentos desde antes de liberarse de esto. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 2, versículo 22 dice: por más que te laves con lejía, para aquellos que son más jovencitos, lejía es como lavandina. Por más que te laves con lejía y uses todo el jabón que quieras, ante mí sigue presente la mancha de tu pecado. Yo, el Señor, lo afirmo. Y es verdad. Muchas veces hay intentos de limpiarnos de lo que estamos haciendo mal o del pecado. Algunos quizás transfiriendo la culpa a otro, echándole la culpa a otro. ¿Usted se acuerda de la historia de la primer pareja en la historia? Adán y Eva. Ellos realmente lo que hicieron fue desobedecer a Dios y pecaron. Y cuando Dios confronta a Adán y le dice: Adán, ¿qué hiciste? Rápidamente Adán dice: pará, Señor, es la mujer que me diste, tú me la diste. Está echándole la culpa a la mujer, pero le está echando la culpa también a Dios, porque le está diciendo: es la mujer, pero tú me diste esta mujer, yo no te la pedí. Es una manera de liberarse del pecado, ¿verdad? De echarle la culpa a otro. ¿Y cuántas veces uno hace una cosa así? Busca algún chivo expiatorio alrededor para ver a quién le echo la culpa de esto que hice mal. O por ahí, otra de las maneras es ocultando el pecado. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser traído a luz. El gran rey David decía: Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Podemos ocultárselo a la familia, podemos ocultárselo a los amigos, a los seres queridos, pero no nos podemos ocultar de Dios. Dios conoce absolutamente todo. Por lo tanto, ocultarlo no sirve para liberarnos. Otro por ahí busca justificar el error, justificar el pecado. Y tenemos un ejemplo bíblico tremendo. Resulta que el pueblo de Saúl, que era el rey de Israel, iba a luchar contra los filisteos. Y Samuel el profeta le dice a Saúl: está bien, vas a ir a la lucha, vas a ir a la guerra,
pero vas a esperarme 7 días para que cuando yo venga presente un holocausto a Dios y después de eso vayas a luchar contra los filisteos y vas a vencer. Está bien, dijo Saúl. Entonces de pronto pasó un día, pasó 2, pasó 3, el ejército de los filisteos ya estaba pronto y listo para la batalla. Al 4.º día mira Saúl para atrás, Samuel no viene. Él sabe que no puede hacer nada hasta que Saúl venga y presente el sacrificio. Entonces mira para atrás y no está, y ve a sus propios soldados ya murmurando, muertos de miedo. El día 5.º, el día 6.º, empiezan a desertar sus soldados, se empiezan a esconder en cuevas, se iban, claro, porque había mucha presión de parte de los filisteos y Saúl, que no hacía nada. Llegó el día 7.º y en la desesperación lo que hace Saúl dice: yo voy a presentar en un holocausto a Dios, un sacrificio a Dios, cuando sabía que eso estaba mal. Eso era desobedecer a Dios, por lo tanto era pecado. ¿Y qué hace? Presenta un sacrificio a Dios. Terminó de salir el último humito. ¿Quién aparece? Samuel, el profeta. ¿Qué hiciste, Saúl? No. Y empezó a justificar el pecado, justificar la desobediencia. No, lo que pasa es que vos no venías, el ejército de los filisteos estaba listo, mis soldados estaban murmurando, otros empezaron a escapar, otros empezaron a desertar. Justificaba de por qué había hecho, que sabía que era algo de desobediencia delante de Dios. Mecanismos para liberarnos de la culpa, mecanismos para liberarnos del pecado. No importa cuántos intentos podamos querer tener, mi querido, para librarnos del pecado, solo Jesús. Solo Jesús. Él hizo una obra completa. Nació, se lo llamó Jesús porque Él iba a perdonar y liberar a los pecados, y luego murió en la cruz para que con su sangre nos perdonara, nos limpiara de todo pecado. El segundo nombre de la Navidad es Jesús. No vivan más arrastrando aquello que está entorpeciendo su vida plena y abundante. No vivan más con un cargo de conciencia, no vivan más con un sentimiento de culpa, porque usted sabe que le erró, que se equivocó, que decidió mal, que hizo esto que está mal. No es necesario, no es necesario. En esta Navidad está Jesús. Déjelo nacer en su vida, en su corazón, para que Él pueda perdonarlo de todo pecado y pueda ser absolutamente libre, totalmente libre. El tercer nombre que yo encuentro en la Biblia está en Lucas capítulo 2, versículo 11. Mira lo que dice: hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquí está el tercer nombre, Cristo. Allí ese bebé lo llamaban Cristo. ¿Qué significa Cristo? Cristo significa Mesías, y el Mesías significa el ungido, el ungido. Ahora, es interesante que Jesús, en su peregrinar aquí en la tierra, en un momento determinado dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Para qué el Señor lo ungió? ¿Por qué Dios ungió a Jesús? ¿Para qué es el ungido? Y aquí nos hace una descripción maravillosa. Para anunciar buenas nuevas, buenas noticias a los pobres. ¿Y cuál es la buena noticia? Que todos somos iguales delante de Dios. En la sociedad donde nos movemos, usted y yo valemos por lo que hemos logrado, valemos por lo que tenemos en propiedades, o lo que tenemos en dinero, o lo que hemos logrado en algún título. Es decir, usted vale por su esfuerzo y lo que ha logrado en las diferentes áreas de su vida. Para Dios no es igual. Para Dios todos somos iguales. ¿Por qué? Porque para Dios no depende de cuánto usted logró o cuánto yo he logrado en la vida. Dios, en realidad, mi querido, lo que hace es darnos valor porque nos ama. Usted es amado por Dios, haya logrado mucho, poco o nada en esta vida. Dios te ama de una manera especial. Entonces, para anunciar buena nueva a los pobres, ¿qué más? Para sanar a los del corazón herido, dice la palabra.
¿cuántos corazones lastimados, cuántos corazones heridos hay? ¿Cuántas vidas que no pueden desarrollarse porque el corazón sangra? Porque la herida es profunda, porque no se cicatriza y pasan los años y no se cicatriza, y en lugar de mejorar la situación se pone cada vez más difícil, más dura, más complicada. Bueno, Jesús nació, mi querido, como el ungido para sanar las heridas de tu corazón. Pero también dice para dar vista a los ciegos. Y aquí me habla de sanidad física, sanidad de los enfermos. Recién estábamos escuchando un testimonio que Fabi nos compartió. En esta Navidad, que sea una Navidad donde el Mesías, es decir, el ungido, pueda sanar también emocional o físicamente tu vida si es necesario. Y por último dice, para proclamar libertad a los cautivos me ha ungido. Con Jesús no hay nada que pueda esclavizarte. ¿Escuchó? Con Jesús no hay nada que tenga tanto poder como para esclavizar tu vida. No hay hábitos que puedan esclavizarte. No hay alcohol, drogas, cigarrillo que pueda esclavizarte. No hay pensamientos pesimistas que puedan esclavizarte. No hay nada que pueda atarte y encadenarte. ¿Por qué? Porque el ungido, Cristo, el que nació allí en Belén, dice que vino a proclamar libertad a los cautivos, a los que están atrapados, a los que están encadenados. Por lo tanto, usted y yo podemos vivir una vida absolutamente libre de todo aquello que quiere encadenarnos, frenarnos y no permitir que se desarrolle el potencial que Dios ha puesto en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cristo es el tercer nombre, el ungido. Y el cuarto nombre, y es el último que voy a compartirles hoy, dice: hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Y aquí está el otro nombre, Señor. Y Señor significa Kyrios en griego. ¿Y qué significa Kyrios, pastor? Significa dueño, amo, soberano absoluto. Es decir, confesar que Jesús es el Kyrios en mi vida significa entregarle el control total y absoluto de todo mi ser, de toda mi vida. ¿Se entiende, verdad? Si Jesús es el Kyrios, si Él es el Señor de mi vida depende de Él. Quien la controla es Él. ¿Sabe? Políticamente en el Imperio Romano, el César era el Kyrios, era el Señor. Al punto tal era el Señor que Él era dueño de todo, incluido de la vida de sus súbditos. Si el César mandaba matar a alguien, no tenía que dar ningún tipo de explicación ni justificación, porque Él era el dueño de la vida de todos sus súbditos. Por lo tanto, como Señor, hacía lo que quería. De pronto aparecen los cristianos diciendo: Jesús es el Kyrios. Lo que está diciendo aquí es que Jesús gobierna mi vida y no es el César quien gobierna mi vida. Y esto desató las persecuciones que fueron terribles. 10 persecuciones sufrieron los cristianos, desde el año 64 con Nerón hasta el año 303 con Diocleciano. 10 persecuciones. ¿Por qué? Por esta sola palabra, por la palabra Kyrios. Porque el Imperio Romano quería que todo el mundo dijera: el César es el Kyrios, el César es el Señor, el César es el dueño absoluto de mi vida. Pero los cristianos decían: no, Jesús es el Kyrios, Jesús es el Señor. Y por eso los perseguían, por eso los mataban. Por lo tanto, confesar que Jesús es el Kyrios es mucho más que una declaración de fe. ¿Sabe lo que significa? Entregarle nuestros planes, entregarle nuestros proyectos, nuestras decisiones, entregarle nuestras luchas diarias, entregarle aquello que nos cuesta soltar mucho, que cada uno sabe lo que le cuesta soltar mucho, ¿verdad? Entregárselo a Él. Yo creo que muchas veces nosotros queremos, claro, a Jesús
como nuestro Salvador, como el que nos perdona, el que nos restaura, el que nos prospera, el que nos sana. Nosotros queremos a Jesús como que está Emmanuel, Dios con nosotros, claro, pero nos cuesta mucho declarar y vivir a Jesús como el Kyrios, como el Señor, como el dueño absoluto de nuestra vida. Sin embargo, en el pesebre nació Jesús, mi querido, el Kyrios, que no vino a negociar espacios de nuestra vida, vino a gobernar nuestra vida, vino a ser el Señor de nuestra vida. Entonces nuestras decisiones, los caminos que elijamos van a estar guiados por Él. Entonces ya no habrá tantas caídas, tantos tropezones, tantas angustias, porque es Él controlando mi ser y guiándome. Porque donde Jesús es el Kyrios, mi querido, allí hay orden, hay paz, hay propósito. Qué importantes son los nombres, ¿verdad? Los nombres son poderosos en esta Navidad, porque cada uno de los nombres que acabo de compartirle tiene una relación directa con tu vida hoy. Navidad es Emmanuel. Dios está contigo en todo momento y en todas las circunstancias. El mismo Dios está contigo. La estás pasando mal, Dios está contigo y te va a ayudar a salir adelante. Estás en un momento complicado, Dios está contigo. Nunca estás solo, nunca estás sola. Navidad es Jesús. No hay necesidad de estar con sentimiento de culpa o angustiado por las cosas que hemos hecho mal. Jesús, Él nos perdona nuestros pecados, porque para eso pagó un precio alto. Navidad es Cristo, es decir, es la salud integral, el ungido que te da buenas noticias. No importa cuánto has logrado en la vida, Dios te ama de una manera especial. Es sanidad física, es sanidad emocional, es sanidad espiritual. Y Navidad es Kyrios, el Señor, que quiere gobernar tu vida y mi vida. Es mucho más que un brindis, ¿verdad? Con sidra, champán o con jugo, con lo que usted brinde. Es mucho más que simplemente decir: en un pesebre nació el niñito Jesús. Hay poder en esta Navidad que podés apropiarte hoy en áreas de tu vida que quizás están débiles. Hay poder en el nombre de Jesús.